En una pequeña ciudad del Asia Menor, hace casi 2000 años, un grupo de nuevos creyentes recibía una carta escrita por un hombre preso. La mayoría de ellos nunca lo había visto personalmente, pero sus palabras llegaron como un relámpago que atraviesa la oscuridad. En medio de advertencias contra filosofías engañosas y reglas humanas vacías, ese hombre, el apóstol Pablo, introdujo una declaración que pocos entendieron en su totalidad. Habló de una vida oculta, de una muerte silenciosa, de una existencia celestial que ya había comenzado, aunque no podía verse con los ojos. Fue en el capítulo 3 de esa carta a los Colosenses que dejó pistas de un secreto que cambiaría radicalmente la manera de entender la fe cristiana. Pero, ¿qué era exactamente lo que Pablo estaba revelando con tanto cuidado? ¿Y por qué esa verdad aún hoy permanece oculta para muchos? Y si este tipo de revelación ya te hizo mirar la fe con otros ojos, imagina o que está por venir. Hay mucho más escondido en las palabras de Pablo de lo que se suele escuchar. Si valoras este tipo de enseñanza que escarba más allá de la superficie, aprovecha para suscribirte al canal y no perder nada de lo que aún está por ser desenterrado. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo no simplemente ofreció exhortaciones morales o consejos espirituales. Escondido en las líneas del capítulo 3, él presentó un mensaje profundamente revelador, una clave que transformaba la comprensión de la vida cristiana. Pablo no hablaba solo de comportamientos, sino de identidad. Su afirmación de que los creyentes habían muerto y que su vida estaba escondida con Cristo en Dios no era una metáfora emocional, sino una declaración teológica de realidades espirituales invisibles pero poderosas. Colosenses 3:3. Este fue el secreto. La verdadera vida del cristiano no está visible en lo externo, sino resguardada en Cristo, en el ámbito celestial. La vida auténtica no se define por lo que se ve en esta tierra, sino por lo que ha sido sellado en los cielos. Pablo escribía desde la prisión, no desde un púlpito cómodo. A pesar del encierro, hablaba con una libertad que brotaba de una convicción interna inconmovible. Él había comprendido que lo que estaba oculto no era una negación de la realidad, sino una protección divina sobre lo más sagrado, la vida espiritual del creyente. Esa vida no podía ser tocada por los poderes de este mundo porque estaba posicionada en Cristo, quien reina sobre todo. Era un secreto porque no todos lo discernían. Muchos, incluso dentro de la comunidad cristiana, seguían viviendo como si su vida dependiera de los elementos terrenales, de los logros humanos, del reconocimiento o del control. Pablo, sin embargo, revelaba algo más profundo. Quien ha resucitado con Cristo ya no pertenece a esta estructura de valores caducos. Al afirmar que nuestra vida está escondida con Cristo, Pablo también denunciaba un error común entre los colosenses: la búsqueda de espiritualidad a través de prácticas ascéticas o místicas desconectadas de Cristo. Él confrontaba cualquier intento de alcanzar la plenitud espiritual fuera de la centralidad de Jesús. El secreto, entonces, no era una fórmula nueva, ni un conocimiento esotérico, era Cristo mismo. Y solo en Él, el creyente encuentra su propósito, su dirección y su sustento. Este entendimiento reconfigura toda la existencia. Si la vida está escondida en Cristo, entonces todo lo demás es secundario. Lo que Pablo ofrecía no era una vida religiosa, sino una vida celestial vivida desde la tierra. Una vida cuyo origen no está en el esfuerzo humano, sino en la obra consumada de Cristo. Esta revelación invita a cada creyente a mirar más allá de las apariencias, a no dejarse engañar por las circunstancias visibles, porque la vida verdadera no se encuentra en lo que se toca o se posee, sino en lo que Dios ha depositado en Cristo para cada uno. Es una invitación a vivir desde lo eterno en medio de lo temporal.
Este mensaje escondido, que solo el Espíritu Santo revela en profundidad, sigue siendo actual. Muchos buscan significado en lo visible, pero siguen vacíos porque no han descubierto que la plenitud está en lo invisible, en lo que ya fue asegurado por la cruz y la resurrección. Pablo no estaba ocultando este secreto por egoísmo, sino porque sabía que solo los espiritualmente maduros, los que buscan las cosas de arriba, podrían discernir su valor. Y a ellos les habló, no con códigos, sino con la verdad eterna que da vida. Cuando el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a buscar las cosas de arriba, Colosenses 3:1, no estaba proponiendo una evasión de la realidad, ni promoviendo un cristianismo místico desconectado del mundo. Su llamado era radical: cambiar la orientación completa de la mente, del corazón y de los deseos. Para Pablo, seguir a Cristo no era simplemente adherirse a una doctrina, sino adoptar una nueva forma de pensar y de vivir, cuya fuente está en el cielo y no en la tierra. La palabra buscar en este contexto implica una búsqueda activa, persistente y determinada. No se trata de una curiosidad pasiva, sino de una sed que dirige todos los movimientos internos del alma hacia lo eterno. La mentalidad de arriba contrasta con la forma terrenal de ver la vida. Pablo no negaba la existencia de las responsabilidades diarias, pero enseñaba que ellas deben ser interpretadas a la luz de la realidad celestial. El creyente que ha resucitado con Cristo no puede seguir guiándose por los valores efímeros del mundo. Las cosas de arriba son aquellas que reflejan el carácter, el propósito y el gobierno de Dios. Pablo no dejó esto a la imaginación. Él hablaba de una vida donde reina la paz de Cristo, donde habita su palabra, donde el amor es el vínculo perfecto. Todo esto no se busca con técnicas humanas, sino con una mente transformada por el Espíritu. Buscarlo de arriba no significa desconectarse del mundo, sino influir en él con una perspectiva eterna. Pablo entendía que, en medio de un mundo contaminado por la corrupción, la codicia, la inmoralidad y el orgullo, el creyente debía mantener sus ojos en el trono de Cristo. Desde allí el Señor gobierna, y desde allí también se recibe la sabiduría, la dirección y la fuerza para vivir conforme al propósito divino. Esta mentalidad afecta las decisiones, las prioridades y especialmente el estado interior del corazón. Muchos cristianos luchan porque buscan solución a sus conflictos existenciales desde una óptica terrenal. Pablo ofrecía otra ruta: mirar arriba, no para huir, sino para alinear la vida con la verdad celestial. Los deseos humanos, si no son transformados, tienden a inclinar el corazón hacia lo temporal, lo superficial y lo destructivo. Por eso Pablo enseñó que el primer paso para vivir la verdadera vida en Cristo es cambiar el enfoque, buscar lo que está donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Este acto de búsqueda constante genera una transformación progresiva. La transformación que Pablo propone comienza en lo invisible, en la mente renovada, en los afectos redirigidos, en los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es desde allí que se construye una vida visible diferente, con frutos que glorifican a Dios. No se trata de una mejora moral, sino de un cambio de naturaleza. Es una conversión continua, un proceso de renovación que no depende de la fuerza humana, sino de una unión viva con Cristo resucitado. En el corazón del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo introduce una declaración contundente: habéis muerto. Esta afirmación, dirigida a creyentes vivos físicamente, no es un juego de palabras, sino una verdad espiritual poderosa. Para el apóstol, nacer en Cristo implica necesariamente morir a la vieja naturaleza. La muerte interior de la que hablaba no era un concepto abstracto, sino una experiencia real del alma que ha sido crucificada con Cristo.
En otras palabras, Pablo enseñaba que la vida terrenal, en su forma antigua, sin la guía del Espíritu, había llegado a su fin. Lo que antes dominaba, los deseos desordenados, las pasiones impuras, la codicia, la ira, ya no tenía autoridad. Pablo describía la vida sin Cristo como una existencia marcada por el egoísmo, la esclavitud del pecado y la desconexión con Dios. Al decir que los creyentes habían muerto, él afirmaba que esa versión carnal del ser humano ya no debía seguir viva. Era necesario reconocer esa muerte como el inicio de una nueva creación. No hay verdadera vida en Cristo sin una muerte previa. Pablo no suavizaba esta verdad. Él sabía que solo al morir a uno mismo, el creyente podría experimentar la plenitud que proviene del cielo. Esta muerte no es un evento emocional momentáneo, sino una entrega diaria, una decisión constante de abandonar lo que está en enemistad con Dios. En su enseñanza, Pablo iba más allá de los síntomas superficiales del pecado. Él señalaba el corazón del problema humano, una vida centrada en el yo, desconectada del diseño divino. Por eso usó un lenguaje fuerte. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esta orden revela que, aunque la muerte espiritual ya ha ocurrido en Cristo, es necesario aplicarla diariamente en la práctica. El viejo hombre no desaparece por inercia, sino por crucifixión consciente. La muerte a la carne no es una pérdida, sino una ganancia celestial. Solo al dejar morir lo corruptible, se abre paso a lo eterno. Este proceso no es fácil. Pablo nunca prometió que sería indoloro. Morir al orgullo, al deseo de controlar, a las adicciones emocionales o a los pensamientos autocomplacientes requiere una intervención divina. Pero en esa muerte interior se manifiesta la gloria de Dios. Porque donde antes reinaba la oscuridad del pecado, ahora puede habitar la luz de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Ya no vivir esclavizados a impulsos internos, sino gobernados por la gracia. La muerte de la que Pablo hablaba no lleva al vacío, sino a una resurrección gloriosa. Porque cuando el yo cede, Cristo vive. Y esa vida nueva, escondida en Él, es más poderosa que cualquier placer pasajero que el mundo pueda ofrecer. El secreto revelado aquí es que morir a la carne no es una renuncia amarga, sino una victoria que abre las puertas a una vida en abundancia, no en términos materiales, sino espirituales, eternos e inquebrantables. Para el apóstol Pablo, Cristo no era solo un modelo moral o una figura inspiradora. En Colosenses capítulo 3, él lo presenta como algo infinitamente mayor. Cristo es la vida misma del creyente. Colosenses 3:4. Esta declaración rompe con cualquier visión superficial del Evangelio. Pablo no enseña que Cristo simplemente da vida, sino que Él es la vida. Esto significa que todo lo que define la existencia espiritual del cristiano proviene de su unión con Jesús. Sin Él, no hay identidad, no hay propósito, no hay futuro. Esta verdad redefine completamente quién es el creyente y cómo debe verse a sí mismo en el mundo. Pablo hablaba a una comunidad rodeada de filosofías que fragmentaban la espiritualidad, promoviendo ideas de autosuperación o sabiduría oculta. Frente a eso, el apóstol responde con una afirmación contundente: no hay plenitud fuera de Cristo. La verdadera vida no se encuentra en los logros, ni en los rituales, ni en el conocimiento humano, sino en la intimidad con el Hijo de Dios. Esta unión no es mística ni simbólica, es una realidad espiritual operativa. El cristiano no vive por sus méritos, sino por la vida de Cristo en él, como también lo expresó en otra epístola. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. El impacto de esta verdad se extiende a cada esfera de la vida. Si Cristo es la vida, entonces toda expresión de existencia debe reflejar su carácter. Las decisiones, las relaciones, los pensamientos y los deseos deben alinearse con aquel que es el origen de todo.
Esta no es una imposición externa, sino una manifestación interna. Cuando la vida de Cristo se activa en el creyente, comienza a brotar una transformación real. Ya no se vive por deber religioso, sino por una relación viva que fluye de una fuente eterna. Esta identidad no es temporal ni condicionada. Pablo enfatiza que cuando Cristo se manifieste, los que están en Él también serán manifestados en gloria. Aquí no se trata solo del presente, sino de un futuro glorioso asegurado. La vida con Cristo no es un experimento, es una garantía. La gloria futura está conectada a la vida presente. El que hoy vive en Cristo, mañana será glorificado con Él. Esta es una esperanza activa, que fortalece el alma en medio de las pruebas y eleva la mirada por encima de los sufrimientos momentáneos. Comprender que Cristo es la vida cambia todo. Ya no se busca validación en lo exterior, ni se teme al juicio humano, porque la existencia está anclada en una realidad celestial. Esta convicción libera al creyente de la ansiedad por el mañana y lo posiciona en una seguridad inquebrantable. La vida ya no es un ciclo de incertidumbre, sino una travesía guiada por aquel que es la vida eterna hecha carne. Y ese es el centro del mensaje de Pablo. Todo comienza y termina en Cristo. Después de afirmar la nueva identidad en Cristo, el apóstol Pablo introduce una imagen poderosa, la necesidad de despojarse del viejo hombre con sus obras. Colosenses 3:9. Esta figura no es solo una metáfora literaria, sino una instrucción práctica y espiritual. El viejo hombre representa la naturaleza caída, los hábitos corruptos, los patrones mentales y emocionales deformados por el pecado. Despojarse de él no es un acto superficial, como cambiarse de ropa, sino una renuncia profunda y consciente que demanda decisión, humildad y dependencia del Espíritu Santo. Pablo entendía que nadie puede experimentar la plenitud de la nueva vida en Cristo mientras siga aferrado a la antigua. No hay coexistencia pacífica entre ambas naturalezas. Una debe morir para que la otra viva. Por eso, el lenguaje que utiliza es directo y confrontador. No basta con suavizar las viejas costumbres o moderar ciertos comportamientos. Es necesario arrancarlos de raíz. El despojo del viejo hombre implica romper con el orgullo, con la mentira, con la inmoralidad, con la amargura, con los rencores que alimentan el alma carnal. Cada uno de estos elementos es incompatible con la nueva creación que el creyente está llamado a ser. La renuncia al viejo hombre también tiene un componente relacional. Pablo advierte contra las divisiones, los prejuicios y la discriminación que reinaban entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres. En Cristo, esas distinciones ya no tienen poder, porque Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Esto indica que despojarse del viejo hombre también significa abandonar los sistemas de pensamiento que excluyen, marginan o juzgan al otro desde la carne. El nuevo hombre se edifica en comunión, en igualdad y en gracia. El proceso de despojo no es inmediato, pero debe ser intencional. Pablo no promueve una fe pasiva, sino una fe activa que coopera con la obra del Espíritu. Cada decisión diaria es una oportunidad para elegir entre el viejo hombre y el nuevo. Aunque la salvación es un acto instantáneo, la santificación es un camino continuo. El viejo hombre puede gritar fuerte, pero su poder ha sido vencido en la cruz. Por eso el creyente puede, con autoridad espiritual, decidir no alimentar esa vieja identidad y abrazar la nueva naturaleza en Cristo. Esta renuncia, lejos de empobrecer la vida, la enriquece, porque al quitar lo falso, emerge lo genuino. Al soltar lo corrupto se recibe lo puro. Solo al vaciarse del yo caído, el creyente puede ser lleno de la vida de Cristo. Este es el principio espiritual que Pablo proclama con firmeza. No hay plenitud sin despojo, no hay crecimiento sin muerte, no hay victoria sin rendición.
Cada renuncia al viejo hombre es un paso hacia la madurez espiritual y hacia una vida que refleja al Salvador. Después de llamar al creyente a despojarse del viejo hombre, el apóstol Pablo lo guía hacia el siguiente paso esencial: revestirse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Esta imagen no solo implica una nueva apariencia, sino una transformación interna que restaura el diseño original de Dios para la humanidad. Pablo no estaba hablando de un cambio temporal, sino de un proceso profundo de renovación que involucra mente, carácter y espíritu. Este nuevo hombre no nace por voluntad humana, sino por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Revestirse del nuevo hombre implica adoptar una nueva forma de pensar y de sentir, alineada con los valores del reino de Dios. Pablo menciona características específicas que lo definen: compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas no son opciones decorativas, sino evidencias tangibles de que el carácter de Cristo está siendo formado en el creyente. Revestirse de estas virtudes no es un esfuerzo de la carne, sino una respuesta a la gracia. Es permitir que la vida de Cristo se exprese en cada actitud, en cada palabra, en cada relación. Este proceso de renovación no es instantáneo. Pablo deja claro que se trata de algo progresivo. Se va renovando. Es un movimiento continuo hacia el conocimiento de Dios y hacia la plenitud espiritual. Aquí no hay espacio para el estancamiento. El nuevo hombre crece, madura, se fortalece. Cada día trae una nueva oportunidad para dejar atrás las reacciones carnales y abrazar las respuestas del Espíritu. Es un camino de rendición diaria y de dependencia total de Cristo. Además, esta renovación restaura la imagen de Dios en el ser humano. Desde el principio fuimos creados a su imagen, pero el pecado distorsionó esa semejanza. En Cristo, esa imagen comienza a ser restaurada. El creyente, al revestirse del nuevo hombre, refleja cada vez más el rostro del Creador. Esto no solo lo transforma a él, sino que impacta a quienes lo rodean. La nueva humanidad que Pablo describe no es individualista, es comunitaria. El nuevo hombre se forma en comunión, en cuerpo, en iglesia. El llamado de Pablo no es opcional, es urgente. Porque mientras el viejo hombre gobierne, el propósito divino queda estancado. Pero cuando el nuevo hombre toma forma, el cielo se manifiesta en la tierra. La vida cristiana no es una serie de normas morales, sino una transformación sobrenatural que refleja la gloria de Dios. Y esa transformación solo es posible cuando el creyente se reviste conscientemente y con fe del nuevo hombre creado según Dios. Tras presentar la necesidad de revestirse del nuevo hombre, el apóstol Pablo introduce una exhortación que toca el núcleo del bienestar espiritual. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Este versículo no es una frase motivacional, sino una instrucción apostólica con profundo peso teológico. La paz a la que se refiere no es cualquier tipo de tranquilidad emocional, es la paz de Cristo, aquella que proviene de su victoria sobre el pecado, la muerte y la condenación. Pablo señala que esa paz debe gobernar, es decir, ejercer dominio y dirección sobre las emociones, pensamientos y decisiones del creyente. En el contexto romano, donde la palabra gobernar evocaba la figura de un árbitro en competencias, Pablo estaba enseñando que la paz de Cristo debe ser el árbitro interno en cada conflicto, dilema o inquietud. Cuando surgen tensiones internas o conflictos relacionales, es esa paz, basada en la reconciliación con Dios, la que debe determinar la actitud a tomar. No se trata de suprimir emociones humanas, sino de rendirlas al señorío de Cristo.
La vida cristiana no se mide por ausencia de problemas, sino por la presencia activa de esta paz en medio de ellos. La paz de Cristo no es pasiva. Ella actúa como guardiana del corazón y de la mente. En Filipenses 4:7, Pablo ya había afirmado que esta paz sobrepasa todo entendimiento y guarda al creyente. Aquí en Colosenses la conecta directamente con la vida comunitaria, a la que fuisteis también llamados en un solo cuerpo. Es decir, la paz de Cristo no solo gobierna individuos, sino comunidades. Una iglesia madura es aquella donde la paz de Cristo prevalece sobre los desacuerdos y donde los conflictos son tratados desde una posición de amor, perdón y unidad. Esa paz también requiere gratitud, como concluye Pablo en el mismo versículo, y sed agradecidos. El agradecimiento es el ambiente donde la paz crece y se mantiene. Cuando el corazón se llena de quejas, comparaciones o insatisfacciones, la paz se debilita. Pero cuando la gratitud es cultivada como hábito espiritual, incluso en medio de las dificultades, la paz se fortalece. No es casualidad que Pablo una estos conceptos en una sola exhortación. La paz gobierna en corazones agradecidos, no en corazones amargados. La paz de Cristo no se impone, se permite. Es una elección diaria, permitir que ella gobierne, que tome decisiones internas, que dirija respuestas externas. Este es uno de los secretos más poderosos que Pablo revela en este capítulo. El verdadero equilibrio espiritual no se alcanza mediante el control, sino mediante la rendición a la paz que fluye del trono de Cristo. Es una paz que no depende de las circunstancias, porque está anclada en una verdad eterna. En Cristo todo ha sido reconciliado. Pablo no separa la paz de Cristo de otro elemento fundamental, la palabra de Cristo. En Colosenses 3:16, él escribe: «La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia». Este llamado no es simplemente a conocer la Escritura, sino a permitir que la palabra viva de Jesús penetre profundamente en la vida interior del creyente. El verbo habitar implica permanencia, intimidad y una relación constante. No se trata de visitas esporádicas al texto bíblico, sino de un estilo de vida donde la voz de Cristo se convierte en la voz dominante dentro del corazón. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, transforma la mentalidad, corrige errores, consuela en la aflicción, confronta el pecado y dirige cada paso. Pablo deja claro que esta palabra no es teoría ni información acumulada, sino sabiduría encarnada que debe expresarse en enseñanza y amonestación unos a otros en toda sabiduría. Es decir, la palabra no solo forma al individuo, sino que edifica la comunidad. El cuerpo de Cristo se fortalece cuando la palabra es compartida con amor, verdad y discernimiento espiritual. Además, Pablo introduce un elemento inesperado, el canto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto demuestra que la palabra de Cristo no solo se estudia, también se celebra. El corazón lleno de la palabra se convierte en un corazón adorador. La música, en este contexto, no es mero acompañamiento litúrgico, sino expresión de una palabra viva que se desborda en alabanza. La adoración se convierte, entonces, en un canal por donde la palabra sigue transformando el interior. Habitar la palabra también implica una disposición a ser corregido y moldeado. No se puede pretender que Cristo gobierne donde su palabra no es honrada. Cuando la palabra está ausente, surgen las opiniones personales, las tradiciones humanas y las emociones sin dirección. Pero donde ella abunda, hay luz, hay dirección, hay fruto. La palabra no solo informa, reforma. Ella tiene el poder de arrancar lo viejo y sembrar lo nuevo. Su presencia es señal de madurez espiritual. Este llamado de Pablo revela un principio clave.
No hay vida cristiana auténtica sin una relación profunda y constante con la palabra de Cristo. La fe se alimenta por la palabra. La mente se renueva por la palabra, el alma se sana por la palabra, y todo esto no ocurre de manera mágica, sino en la medida que el creyente permite que la palabra habite, gobierne y transforme su interior. Allí está la fuente de la verdadera sabiduría que viene de lo alto. En la culminación de su enseñanza en Colosenses capítulo 3, Pablo entrega una declaración que resume todo el estilo de vida del creyente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Esta no es una frase simbólica, sino una guía práctica y poderosa para vivir en plenitud. Hacer todo en el nombre de Jesús significa actuar bajo su autoridad, representarlo con fidelidad y vivir conscientes de su presencia en cada detalle. No hay espacio para compartimentos. Toda acción, desde lo más simple hasta lo más espiritual, debe reflejar su carácter. Para Pablo, el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino la manifestación de su persona, de su autoridad y de su misión redentora. Cuando el creyente actúa en su nombre, está alineando sus motivaciones con el corazón de Cristo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con propósito, integridad y excelencia. La vida cotidiana, el trabajo, la familia, las decisiones, las conversaciones, se convierte en un altar donde cada acto honra al Señor. Esto redefine la espiritualidad. Ya no se limita al templo, sino que impregna cada rincón de la existencia. Esta perspectiva transforma lo ordinario en sagrado. Pablo elimina la dicotomía entre lo secular y lo espiritual. En Cristo, todo es espiritual si está hecho en su nombre. Desde lavar los platos hasta predicar el Evangelio, todo puede ser una expresión de adoración si fluye de un corazón rendido. El nombre de Jesús no se invoca solo en la oración, se lleva como una marca en cada acción. Y esa coherencia entre lo que se cree y lo que se vive es lo que da testimonio auténtico al mundo. El apóstol también asocia este estilo de vida con la gratitud, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vivir en el nombre de Jesús no lleva a la soberbia, sino a la humildad agradecida. Todo lo que se hace por gracia, y eso produce un corazón que no busca reconocimiento, sino que exalta al dador de toda buena dádiva. La gratitud mantiene el alma alineada con el cielo y preserva la motivación pura en medio de un mundo que busca recompensas inmediatas. Pablo termina este segmento de la carta no con una orden seca, sino con una visión gloriosa de lo que significa vivir la verdadera vida con Cristo. Es una vida que refleja el cielo en la tierra, no por perfección humana, sino por la plenitud de aquel que vive en nosotros. Hacerlo todo en su nombre no es una carga, sino un privilegio. Ser portadores de su presencia en un mundo que necesita ver su luz. En cada palabra y en cada acción, el nombre de Jesús puede brillar, trayendo consigo la esperanza, la redención y la gloria del reino de Dios. Hay verdades que no cambian con el tiempo, solo se vuelven más claras. Si este mensaje te hizo recordar lo esencial, compártelo con alguien que también necesite volver a lo alto. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta enseñanza te habló al corazón. Tu experiencia puede iluminar la de otros. Y no olvides suscribirte, aún hay muchas cartas por abrir.